Vamos a orar, hermanos. Buen Dios, te alabamos y te damos gracias, Dios, por tu cuidado, gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder venir y alabarte, oh Señor. Poder, oh Dios, recordar tus padecimientos, oh Padre. Pero también poder recordar tus verdades, oh Dios, tus promesas, Dios, de que tú te fuiste, Señor, a preparar lugar para nosotros, Dios. Te damos gracias por esa esperanza que hay en nuestro corazón, oh Dios, que tú has puesto en ella, Dios. De modo, Dios, que te pido que tú nos animes cada día, oh Señor, a seguir viviendo con esa esperanza en nuestro corazón, oh Dios. Orando, Dios, que tú nos hables esta tarde, Señor, que tú prepares los corazones, Dios, nuestros corazones, de modo que podamos recibir tu palabra con humildad, oh Dios, y que podamos ser edificados, Dios. Habla esta tarde con poder para tu pueblo, Dios, y para que tu nombre sea glorificado, Dios. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias en Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Versículo primero. Dice de la siguiente manera: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Amén. Me encanta Deuteronomio. Ya estos son uno de los últimos discursos de Moisés al pueblo. Ya el pueblo estaba presto a tomar la tierra prometida que el Señor le había, valga la redundancia, le había prometido a ellos. Pero era necesario que Moisés preparara al pueblo por varias razones. Primero, porque esta era una nueva generación que no habían visto muchas cosas de las que Dios hizo en el desierto, por ejemplo, cuando abrió el Mar Rojo, con las plagas en cuanto al faraón. Esta era una nueva generación. Acuérdense que esa generación que salió de Egipto murió toda en el desierto porque no obedecieron. Entonces la generación siguiente era la que iba a entrar a la tierra prometida. Y es por eso que cuando vemos el versículo primero del capítulo 6 dice: estos pues son los mandamientos. ¿Cuáles? Bueno, en el capítulo 5 Moisés le dice cuáles son los 10 mandamientos. Deuteronomio quiere decir repetición o segunda ley. Entonces lo que Moisés va a hacer prácticamente en Deuteronomio es repetir todo lo que ha pasado. Pero era muy necesario que ellos entendieran esta gran verdad. ¿Por qué? Porque iban a entrar a un lugar que estaba habitado. Habían personas con culturas diferentes, personas idólatras, y era necesario que ellos entendieran bien quién era su Dios, lo que había hecho su Dios, para que entonces ellos pudieran vivir como Dios quería que ellos vivieran, y para que Dios pudiera estar morando en medio de ellos. Y es por eso la importancia de que ellos recuerden la palabra de Dios, de que ellos aprendan la palabra de Dios. En el capítulo 6 de este libro, era muy importante que ellos prestaran atención a la palabra de Dios. Y es por eso que me gustaría ver 4 propósitos, se mencionan más, pero solo vamos a ver 4 propósitos en unos 20, 25 minutos que vamos a estar aquí compartiendo la palabra, acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. 4 propósitos.
Y el primer propósito está en el versículo 1. Dice el versículo 1 de Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que se enseñaran. Mire, cada vez que usted esté leyendo su Biblia y usted encuentre un para, eso es propósito. Es propósito. Dice que vuestro Dios mandó que se enseñase. ¿Para qué lo enseñara? Para que lo pongáis por obra. Ese es el primer propósito. Le dimos los 10 mandamientos. Ahora, vamos a enseñárselo para que usted ponga la palabra de Dios por obra. Es importante que nosotros como creyentes pongamos la palabra de Dios por obra. La Biblia nos enseña la importancia de poner en práctica lo que aprendemos en ellas en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué dice Santiago 1:22? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es importante que cuando nosotros recibimos instrucciones, andemos de acuerdo a esas instrucciones, porque por ejemplo, hay leyes de tráfico. Y una que todo el mundo conoce es que en rojo no nos podemos pasar. No podemos pasar. Y cuando el semáforo está en rojo, ¿qué hacemos? Eso es poniendo las leyes en práctica. Eso es ponerlas por obra. Estamos obedeciendo las leyes de tránsito. Dios nos dejó a nosotros un manual, nos dejó su palabra, para que nosotros como creyentes nos conduzcamos en esta tierra. ¿Qué iba a pasar cuando la ponga en práctica? Bueno, un montón de cosas. Vas a andar en obediencia. Vas a vivir como Dios quiere que vivas. Y es fundamental para el cristiano. También dice que significa que no debemos simplemente escuchar las enseñanzas de la Biblia, sino que debemos ponerlas por obra en nuestras vidas. Debemos modelarlas, no solamente escucharlas. Es triste que a veces venimos a la iglesia y venimos domingo tras domingo y a unos tremendos mensajes. El Señor habla a la iglesia, el Señor habla a su congregación. Hermano, y nos vamos como que vinimos y cumplimos. O sea, vamos a la iglesia, tenemos como un chip de costumbre de que el domingo me levanto temprano, voy a la iglesia, me siento, participo en la comunión, escucho el mensaje, me voy a mi casa y ya. No, hermano. Escuchamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es enseñada para que nosotros seamos edificados viviendo por ella. Es que reflejemos a Cristo en nuestra manera de vivir. Es que si no conocemos la palabra de Dios, no podemos conocerle a Él. Y si no lo conocemos a Él, no le vamos a agradar. No le vamos a agradar. Si yo le digo a usted, mire, cómprame un helado. ¿De qué usted me lo compraría? A ver, ¿de qué usted me compraría? No, ¿de qué usted me regalaría un helado a mí? De coco, dice por allá. Mire, hermana. La suerte que pregunté aquí. No me gusta el helado de coco. Me gusta el chocolate Priscila. Pero que no conocen esa parte de mí. Entonces, ¿cómo usted va a agradar a Dios si usted no le conoce? ¿Cómo en su manera de vivir, en su manera de actuar, su manera de conducirse, va a agradar a Dios si usted no le conoce? En la Biblia está la práctica, está la teoría, pero en nuestra vida diaria debe estar la práctica de todo el conocimiento que nosotros adquirimos, desde lo más simple hasta lo más complejo. Cada mandamiento y enseñanza de Dios nos muestra un aspecto de nuestra vida para perfeccionar. Para perfeccionar. Ese es el trabajo de la palabra de Dios en nuestras vidas, para perfeccionar. Jesús nos enseña y nos transmite que en el poder de la práctica, que poniendo en práctica todo su conocimiento, nosotros vamos a crecer. E incluso hubo un momento en la Escritura que hubo un conflicto entre los fariseos y los saduceos. ¿Ustedes se acuerdan? Dice el versículo 3 del capítulo 23 de Romanos, así que todo lo que digan, lo que ellos dicen, háganlo. Sí, pero no hagan como ellos. Que ellos dicen, ¿qué hacen? No lo hacen. Eso es lo que está pasando. Nosotros como creyentes predicamos la palabra de Dios, pero no la vivimos. Y los que están afuera están viendo. El Señor dice, no sean así. Hagan lo que ellos dicen que deben hacer, pero no sean como ellos porque ellos no la hacen. O sea, pongan la palabra de Dios en práctica. Hermano, hay vecinos que nos ven. Y les comparto un pequeño testimonio. 5 años atrás, yo vivía en el barrio Haití, en la manzana 8, en la misma calle, pero es por cera, ustedes saben, yo no entiendo mucho de eso.
Y yo viví ahí durante 3 años, 2 años. Luego me fui a Baní, duré 5 años. Y luego estaba buscando casa para mudar. Frente a la casa donde yo vivía, vaciaron una casa. Vaciaron la casa, todo el mundo andaba detrás de casa. Yo fui, hablé con el Señor. Entonces, ya habían hablado otras personas con el Señor. Le dije, bueno, está bien, gracias, cualquier cosa usted me avisa. Cuando la vecina vio que éramos nosotros, se le acercó. Le dijo, mire, réntele la casa a esos muchachos. Esos son muchachos cristianos. Porque si usted le renta esa casa a una gente que viene a hacer bulla, vamos a justicia. Le dijo. O sea, hubo un testimonio antes. Y esa vecina, que soy sincero, hermano, yo no compartía con esa vecina. O sea, no era una vecina de esa de unirse a beber café. Pero gracias al Señor hubo un testimonio. Porque tratamos de poner la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas y conducirnos como creyentes. Y gracias a Dios tuvimos una casa amplia, muy económica. Muy económica. El Señor obró de una manera maravillosa. Resultado de poner la palabra de Dios en práctica. Queridos hermanos, los de afuera van a creer lo que decimos cuando modelemos lo que hemos creído. Y hemos creído en la palabra de Dios. Segundo propósito, está en el versículo 2, dice el versículo 2 de Deuteronomio, acuérdense que estamos en el capítulo 6, dice, otra vez, ¿verdad? Para que temas a Jehová tu Dios. Hasta ahí. Para que temas a Jehová tu Dios. Y a veces uno se queda como, ¿cómo así? Porque Dios es bueno. Y cuando pensamos en Dios, decimos Dios es amor, ¿verdad? Cuando pensamos en los atributos de Dios, cuando pensamos en el carácter de Dios, Dios es amor. Ah, sí, porque también Dios es justicia. Y Dios es santo. Y para nosotros los humanos lo pensamos así, como en orden. Pero la realidad es que Dios es todo eso al mismo tiempo. O sea, cuando tú dices Dios es amor, también está diciendo que Dios es justo. ¿Verdad? Que Dios es santo. Dios no divide eso como nosotros hacemos, nosotros lo enumeramos. No, Él es todo eso al mismo tiempo. Y nosotros debemos entender esto para poder conocerle a Él, para poder temerle. Un ejemplo, vamos a Éxodo capítulo 20. Aquí hay un suceso que muchos conocen. Éxodo 20, 19 y 20, dice la palabra del Señor. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Para que no pequéis. Y esto nos lleva a pensar, oye, ¿qué el Señor quería mostrarle? Bueno, si ustedes recuerdan, cuando ellos estaban cerca del monte, esa luz me tiene ciego. Cuando ellos estaban cerca del monte, la montaña humeaba, había un estruendo. Ellos conocieron el Dios verdadero y hubo temor en su corazón. Conocieron al Dios verdadero y dijeron, no, espérate, habla tú con Dios. Y estaban de lejos. Entonces, cuando vemos esto, vemos realmente quién es Dios, eso crea en nosotros un temor. Cuando pensamos en esto y en lo que hacemos, debemos entonces pensar en la santidad de Dios y cómo estamos nosotros viviendo. Por ejemplo, cuando pensamos en los hijos de Elí, Ofni y Finés, estas cosas nos llevan a meditar a nosotros. ¿Qué pasó con ellos? Eran muchachos que eran sacerdotes, empezaron a hacer cosas indebidas, Dios le advirtió, por lo menos a ellos le advirtió, habló con Elí, le mandó a decir a Elí, mira, está pasando con tus hijos, voy a raer tu descendencia, o sea, los voy a matar. No se arrepintieron, ¿y qué pasó con ellos? Murieron. Hubo un chance, pero escuchen esto, y esto a mí sí me impacta, y quiero que meditemos en esto, y es acerca de los hijos de Aarón.
Nadab y Abiú. Levítico 10 dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él, o sea que Dios, Jehová, nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los consumió. Los consumió. Así de simple. O sea, no hubo una advertencia. Espérense, no es ese fuego. No, o sea, yo no le pedí. ¡Fum! Ese es Dios. Ese es Dios. Es una reacción de Dios en cuanto al pecado, querido hermano. Ese es nuestro Dios. Es un Dios santo, un Dios que castiga el pecado. Sí, Rona, somos salvos. Gloria a Dios que somos salvos. Pero el pecado trae consecuencias, hermano. Las consecuencias vienen. De que van a venir, van a venir. Porque Dios es santo. Quizá usted diga, pero ¿por qué a Dios le molesta tanto? Si estamos reunidos en una casa y hay un montón de basura, ¿a quién es que le molesta más el sucio? Al más limpio. Por eso a Dios le molesta el pecado. Por eso le afecta tanto, porque Él es santo. No hay nada sucio en Él. Y Él reacciona al pecado. A Él le duele. Al punto que cuando el mundo pecó, el hombre pecó, Él dijo, espérate, yo no puedo dejar al hombre así. Yo voy a morir para limpiarlo, porque es que no puedo verlo. Dios no puede ver el pecado, creo, hermano. Y es por eso que Él nos ve a través de la sangre de Cristo. Por eso cuando Dios nos ve a nosotros, no crea que lo está viendo a usted, está viendo a Cristo. Y es por eso que un día iremos al cielo, porque entraremos con la identidad de Cristo, con las ropas del Cordero. Y es por eso que nosotros debemos conocer la palabra de Dios, queridos hermanos, porque a medida de que conozcamos la palabra de Dios, vamos a conocer qué cosas ofenden a Dios, qué cosas desagradan a Dios. Es que si no sabemos que a mí no me gusta el helado de coco, la hermana me va a traer un helado de coco y yo lo voy a rechazar. Conozcamos a nuestro Dios, querido hermano. A eso somos llamados. Y lo lindo es que nos dejó su Biblia, su palabra. Nos dejó una palabra para que nos conozcamos. No hay excusa. Yo puedo excusarla a ella y decirle, bueno, ya no sabía que no me gustaba, ya sabe que me gusta de Priscila, así que ya te sabe, estamos a la orden. Pero sabemos, a través de la palabra de Dios, qué cosas le gustan y qué cosas no le gustan a Dios. Y Moisés había acabado de mencionarle los 10 mandamientos, capítulo 5. Dice, y estos son los estatutos. A través de esto ustedes se van a regir. Hermanos, leamos la palabra de Dios, conozcamos a nuestro Dios a través de ella para poder glorificarle como a Dios. Estos pasajes de la Biblia nos muestran cómo es Dios frente al pecado. No digo que Él nos va a mandar fuego, solo digo, hermano, que Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. Esto nos debe llevar a meditar en cómo andamos frente a un Dios santo. Dice el verso, para que temamos. Para que temamos. No miedo de que nos van a hacer algo injusto, no. Miedo de ofender a ese Dios santo, a ese Dios que envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Leamos la palabra de Dios y conozcámosle a Él. El tercer propósito que quiero compartir con ustedes está en el versículo 2, en la parte final. Dice, vamos a leer el versículo 2 completo. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, otra vez, propósito, para que tus días sean prolongados. Para que tus días sean prolongados. Eso muestra la preocupación de Moisés de que la generación sucesiva mantenga la obediencia a la palabra de Dios que aseguran vida y prosperidad. Pero también nos habla de cumplimiento de propósito de Dios en nuestras vidas. Explicamos un poquito esto. Cuando vivimos nosotros de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo a Dios de acuerdo a sus mandatos, entonces Dios va a empezar a obrar en nuestras vidas y a empezar a trabajar su propósito en nuestras vidas. A veces pensamos al revés. Dice, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Tú no tienes propósito propio en esta tierra. Dios tiene un propósito que Él va a cumplir en tu vida. En tu vida.
Entonces, cuando andamos de acuerdo a lo que Dios nos pide, ese propósito se va a cumplir en nuestras vidas, para lo cual fuimos llamados. Pero si no conocemos a Dios, si no leemos la palabra de Dios, no andamos de acuerdo a lo que Dios quiere, ese propósito no se va a cumplir en nuestras vidas. Largura de día, propósito cumplido, quiere decir que nosotros vamos a vivir el tiempo que Dios quiere que nosotros vivamos adecuadamente en nuestras vidas, queridos hermanos. Cuando nos conducimos de acuerdo a lo que Dios quiere, Él va a obrar a través de nuestras vidas. Y puedo pensar en varias personas. Por ejemplo, puedo pensar en la vida de don Pablo Clase. Y miro la vida de don Pablo y digo, wow, Señor, tu propósito cumplido en la vida de un hombre. Predicó tu palabra, compartió el evangelio. Muchos somos frutos de lo que hizo a través de él. Días cumplidos, propósito cumplido en la vida de un hombre. Una vida con satisfacción. Una vida con satisfacción. Dice Jonathan Edwards, voy a citar, Jonathan Edwards tiene resoluciones y la número 17 dice lo siguiente, y a mí me encanta, yo escuché esto en el 2008 más o menos por ahí en el Club Bíblico y siempre guardé eso para mí. Y dice Jonathan Edwards, dice, tomo la resolución que viviré de tal forma que hubiera deseado hacerlo cuando me muera. ¿Entendió? Jonathan me está diciendo, yo quiero vivir de una manera que cuando llegue el momento de yo morir, yo pueda mirar atrás y decir, viví justamente como yo quería haber vivido. Eso es lo que dice. Y de la única manera, querido hermano, que usted va a vivir la vida que va a traer satisfacción a sus días, al final de ellos, es cuando usted la vive de acuerdo a la palabra de Dios. Lo más difícil para el hombre de Dios es obedecer a Dios, es obedecer su voluntad, es estar en su voluntad. Pero es porque no conoce la voluntad de Dios. Dios siempre quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Está revelada en su palabra. Para mí en lo personal, qué gozo sería yo poder ver para atrás un día y decir, gracias Señor, porque te conocí y puedes vivir como tú querías que yo viviera para ti. Que ese es el deseo de nuestro corazón, poder conocerle a Él y vivir una vida de calidad para el Señor. Propósito número 4. Y aquí no voy a hablar mucho. Versículo 3, capítulo 6, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Cuando yo escucho la descripción de la tierra prometida, y digo, wow, una tierra abundante, fértil, que fluye leche y miel, ¿qué podría salir mal? ¿De qué tendría yo que preocuparme? Pero aún ahí el Señor dice, cuida de ponerla por obra para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Porque aún rodeado de buenas cosas, aún rodeado de buenos hermanos, aún escuchando buenos mensajes, muchas veces no obedecemos y nos va mal. Es importante obedecer a Dios para que nos vaya bien. Y yo no te estoy hablando precisamente de prosperidad. ¿Sí? Dios bendice cuando somos obedientes. Pero no es de eso. Te estoy hablando de que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y nuestras acciones y decisiones están basadas en la misma, vamos a tomar buenas decisiones. Decisiones en los negocios. Buscamos la dirección de Dios. En el trabajo. Cuando conocemos y obedecemos la palabra de Dios, nos va bien en nuestro trabajo. A veces es difícil tener cierto tipo de jefe, quizás, o quizás nos cansamos. Hay días donde nosotros no queremos trabajar mucho. Pero cuando les recordamos que la palabra dice que todo lo que hagáis, hacerlo como para, lo hacemos bien. Aunque no me guste, o que ya yo no quiera trabajar, ya llegó la hora. Hagámoslo para el Señor, hermano. ¿Saben por qué? Porque al final van a ver y van a decir,
ese tiene que ser cristiano. Y el nombre del Señor va a ser glorificado. No solamente eso. Le cuento algo que escuché, que eso me ha ayudado mucho en cuanto a mi ética laboral. Es que en un trabajo, una empresa, ¿verdad? Habían 2 empleados y había un puesto disponible. Había un ascenso. Y había uno que tenía tiempo ahí trabajando y dice, oh, este es mío, este tiene menos tiempo que yo, es a mí que me lo van a dar. Sin embargo, el jefe se lo da al que es más nuevo. Y enojado, sube el empleado de mayor tiempo en la empresa, le dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que él tiene menos tiempo que yo y tú le trabajas y a mí no? Dice, mira, yo te voy a explicar, pero antes necesito que por favor tú bajes allá abajo y le pregunte al que vende ahí en el puesto de fruta si tiene naranja. Él bajó corriendo, ¿tiene naranja? No, ok. Mira, él no tiene naranja. Sí, pero tú no fuiste a no, él no tiene naranja. Dice, ok, dame un segundo. Se llama al otro muchacho, le dice, mira, hazme el favor, ve allá abajo y pregúntale al de la naranja, al frutero si tiene naranja. Le dice, ok, pero si él no tiene naranja, ¿puedo traerle guineo? ¿O lechosa? ¿O sandía? Porque por ahí hay otros puestos de fruta. Y él bajó y consiguió otra cosa. La actitud, la manera de conducirnos. Por eso le dieron el empleo a él. Por eso le dieron el ascenso a él. Muchas veces nos enfrascamos nosotros en nuestras limitaciones. No hacemos la cosa para el Señor. No mostramos hospitalidad y amabilidad. Y por eso no vemos fruto en nuestro trabajo. También que nos vaya bien en nuestro matrimonio. Y aquí, ya para terminar, creo que nos detengamos un poco. Porque todos los matrimonios pasamos momentos difíciles. ¿O no? ¿O solo soy yo? O todos pasamos por algún momento difícil, ustedes todos tienen problemas en algún momento. Hermano, puedo decirle que si no hubiese sido por la palabra de Dios y conocer cómo el Señor obra en la vida del creyente, quizás no me hubiese ido bien en mi matrimonio, en mi familia como padre. Pero gloria a Dios, hermano, que nos dejó instrucciones. Cómo ser un buen esposo, está en la Biblia. Cómo tratar a nuestras esposas, está en la Biblia. Cómo educar a nuestros hijos. Mi esposa y yo nos hemos propuesto que todo el mundo tiene que leer en la casa. Todo el mundo. En la noche tenemos un devocional. Terminamos Job. Iniciamos Romanos ayer. Mi niña de 8, que cumplió 8 años ayer, tiene que leer. Mi esposa lee, yo leo. Y mi niño de 2 años, él lee. ¿Qué está leyendo? Él no sabe leer. Pero él tiene su Biblia. Y le decimos, te toca leer. Él agarra su Biblia de dibujitos. Y él empieza a leer su Biblia, empieza a contar los dibujitos que él ve, las historias que recuerda. Ayer leyó acerca de Daniel y los leones. Y así, hermano, yo entiendo. Porque así la Biblia me ha mostrado que estamos instruyendo a nuestros hijos. Esperando que nos vaya bien en la crianza. Que nos vaya bien en la crianza. Tú quieres, hermano, que te vaya bien en lo que sea que tú vas a hacer. Conoce al Señor, ponlo en sus manos. Habla con Él. Habla con el Señor. Antes de yo preparar este mensaje, estaba leyendo, orando. Y dije, Señor, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? De mi palabra. Habla de mi palabra. Hermano, es que necesitamos venir a la palabra de Dios. En nuestra vida como cristianos nos va a ir bien cuando vayamos a la palabra de Dios. Es que no hay otra fuente, no hay otro lugar. La palabra de Dios tiene respuesta para todo, hermano. En la palabra de Dios vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Recuerda que debemos aprender y leer la palabra de Dios para ponerla por obra. Número 2, para que temamos, para que conozcamos a Dios y temamos. Si no la tememos, vamos a hacer lo que nos da la gana. Y así no debemos vivir. Número 3, para que tus días sean prolongados. Una vida de calidad en los propósitos del Señor. Y número 4, para que te vaya bien. Amén.
Vamos a orar. Buen Dios, te alabamos, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios, y gracias porque tú te has revelado a través de la misma, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das, Dios, de poder conocerte, Dios. Gracias porque tú no eres un Dios desconocido para nosotros, Señor, sino que sabemos que tú te complaces, oh Dios, en la obediencia, oh Señor. Tú dices en tu palabra que más vale obedecerte, Dios, que ofrecerte sacrificio. Gracias porque lo podemos entender, oh Dios, y gracias porque podemos aprender a obedecerte. También, oh Dios, te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, oh Dios, a leer tu palabra, a obedecerla, oh Dios, a vivir por ella, para así honrarte, agradarte, oh Dios, y que tú puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas. Señor, bendice esta iglesia, bendice cada hermano que se dio cita acá en esta tarde. Oh Padre, para que tú le guardes y le bendiga, oh Dios, para que le vaya bien en su vida, Señor, para que ellos puedan dar testimonio de que son hijos tuyos viviendo a través de tu palabra, Dios. Te alabamos y te bendecimos.